Culto Joven. Feliz sábado, apreciados hermanos. Es un gozo nuevamente poder llegar en las horas de la tarde hasta tu hogar y poder ser de bendición, porque sabemos que la palabra de Dios, donde llega, lleva esperanza. Quiero invitarte a que podamos orar. Amado Dios, en este día de reposo te damos gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias porque tú estás siempre pendiente de cada uno de nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Si hoy, Señor, te hemos causado oprobio, si hemos pecado, si hemos tenido pensamientos impuros, por favor, perdónanos y ayúdanos a estar a cuenta contigo. No solo a prepararnos para tu pronto regreso, sino también para llevar a muchas otras personas al reino de los cielos. Sé con los hermanos que están viendo la programación, si hay alguna debilidad en su corazón, si se sienten tristes o si tienen algún problema, por favor pedimos que sea usted con su divina voluntad la que permite que ellos puedan recibir una oportuna respuesta a cada una de sus solicitudes. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabías que nuestro planeta no era como lo conocemos hoy? Era un planeta perfecto, hermoso y salido de las manos del Creador. Sin embargo, en la introducción del pecado, causó no solo en Adán y Eva la decadencia física, mental y espiritual, sino también en toda la naturaleza. La Biblia dice que hubo necesidad de una expiación, que un animal en especial muriera, el cual representaba lo que Jesús iba a hacer en un futuro por cada uno de nosotros. A este proceso se le llamó la expiación. Como dice que hay que hacer una expiación por el pecado, Dios admitió el sacrificio y la muerte de los corderos. El libro de Job presenta el marco desde una perspectiva cósmica de la situación de nuestro mundo, y la cual se encuentra en Job 1 y 2. Existía una controversia entre Cristo y Satanás. La toma de la tierra fue el campo de batalla. La única forma de restaurar lo que la tierra había perdido era que Cristo mismo viniera a estar en ella. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que Jesús hizo por cada una de nuestras vidas? Que pudo morir en el Calvario para que tú y yo podamos tener salvación. Si esta es tu manera de agradecer, entonces canta en la sección de alabanzas estos hermosos coros. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será, por su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será, por su grande amor mi alma inundará. En mi alma suena un cantar, si suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, si suena un cantar de amor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. En mi alma suena un cantar, si suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, si suena un cantar de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara
palabra. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Felicidad hay en mi alma con mi Jesús. Yo tengo calma, con Él yo voy, pues Él me ama. Felicidad es Dios, felicidad cambió mi vida y yo espero su venida. Con mi Jesús yo tengo vida, felicidad es Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo hoy tu don. Juntos iremos hacia Sion. Felicidad es Dios, felicidad es Dios, felicidad es Dios. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Con Cristo nuestro Salvador, a nuestro célico hogar. Tendremos gozo, paz y amor en nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Caminando, caminando a nuestro célico hogar. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Marchado juventud, de Jesucristo nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Quiero
qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Sonreír del rostro iluminado, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Sonreír del rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Testimonio. Estamos estudiando en la tarde de hoy algunas situaciones que ocurrieron luego de la entrada del pecado en la tierra. Otra de ellas fue el sufrimiento. Adán y Eva tenían que sufrir. La Biblia menciona en el libro de Génesis 3:16 que Dios dijo que iba a multiplicar los dolores de la mujer al momento de dar a luz y que su deseo iba a ser para con el de su marido. También expresa que Dios iba a también a traer un Salvador a la tierra, y esto se encuentra en el verso 3:15 del libro de Génesis. Él dice que iba a restaurar, a aplastar la cabeza de la serpiente, pero también a Adán se le dieron algunas indicaciones, y estas fueron que porque había obedecido la voz de su mujer, ahora no solo la tierra iba a ser maldita, sino que él iba a trabajar cada día con el sudor de su frente, y la tierra iba a producir cardos y espinos. Esto significa que el hombre iba a tener un trabajo forzado en la tierra, y la tierra ya no iba a ser tan fructífera como lo había sido antes. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 17 al 19. En este momento quiero invitarte para que reflexiones en el siguiente testimonio. En estos momentos hay un incendio en la parte frontal del Mercado Revolución. Por favor, tratar de evitar la zona. Ya los cuerpos de emergencia acuden al lugar. Gracias. Originalmente el mercado se empezó a incendiar desde el frente hacia atrás. Entonces hubo una parte donde agarró el mero centro, y ahí mismo, partiendo del mero centro, jaló hacia acá, hacia donde está el local. Y pues lo más sorprendente es que se paró exactamente ahí donde estaba nuestro local, ¿no?
Y cuando me doy cuenta, dicen, el mercado se quemó. Yo no hice mucho hincapié en eso, sino seguí ocupado trabajando. Pero después a ella le informan y me dice, oye, vete a ver el mercado, ¿qué le pasó? Y digo, sí, ahorita voy. Y me dice, si ya se quemó el mercado, pues ya ni modo, hay que aceptarlo. Digo, pues hay que estar preparado. Digo, pues todo se va a quedar, todo se va a quedar. Y vamos camino a ver el mercado y vemos toda la desolación. No me afligí. En mi corazón no hubo... Estuve totalmente tranquila. Lo que yo pensé, dije, bueno, si se acabó, se acabó. Pero pude ver la angustia en mis compañeros. Algunos gritaban, lloraban, angustiados porque de ver su trabajo en cenizas, totalmente. Pues yo iba a ver, ¿no? Mi local, que lo que íbamos rápido, ¿no? Yo sí, eso sí, iba yo rápida. Nos bajamos, vamos rápido. Y cuando vi la entrada que pues estaba bien, entré y lo que vi es que pues todo estaba bien. ¿Qué pasó? Pues todos los locales se quemaron hasta donde yo, antes de que llegaran 3 metros antes que de mi local, ahí se paró el incendio. Lo que yo sentí es agradecimiento a Dios y lo expresé en mi corazón. No lo podía yo gritar porque veía yo mucha tristeza en otros corazones, entonces entre mí solamente decía, Señor, gracias. Algunas personas han dicho, como yo les he hablado de la palabra de Dios, les he compartido libros del año, entonces ellos saben que yo soy adventista. Esta persona me dijo, bueno, es que tú no estás sola. Esto fue la mano de Dios porque nadie más pudo haber hecho esto. De hecho, algunos de mis compañeros ahí más cercanos al siguiente local me han dicho, ¿cómo le hace? Y le empecé a decir, pues este local está en manos de Dios. La primicia, el fondo de inversión, la ofrenda, los diezmos. Entonces y le mostré con la Biblia, la palabra de Dios, aquí dice esto. Y yo lo hago. Como quedó muy dañado, como quedé muy cerca de donde fue todo el desastre, las columnas, con el calor, se tronaron. Entonces, como yo estoy muy cerquita de ahí, corro peligro de que eso se caiga. Entonces tuvimos que salir. Entonces la gente, cuando vio que teníamos que estar en la calle, corrieron a apartar sus lugares. Y yo, pues la verdad, no tengo experiencia en cuanto a eso, ¿verdad? Pues yo no aparté nada. Entonces voy caminando, voy a buscar a la líder. Digo, pues me quedé sin lugar. Entonces dice, vaya, y si ve un lugar, un espacio, me avisa y yo voy a hablar. Está bien. Yo me vine despacio, caminando, tranquila. Y cuando veo que no tardó mucho, ella me llama. Me dice, señora, venga, ya tengo su lugar. Y yo le agradecí a Dios. Porque digo, Señor, cuidaste mi lugar, ahora tienes un lugar para mí, aquí. Y todos mis compañeros ahorita me han dicho, dice, le tocó un buen lugar, está en buen lugar. Cuando pasó esto, yo me acosté tranquila, desperté tranquila, no tuve esa aflicción de correr, de desesperada, ¿no? Sino tranquila. Y entonces se me vino a la mente ese versículo que la palabra de Dios se cumple en sus hijos, que uno duerme tranquilo. Y cómo no confiar en este Dios grande y poderoso, porque sabemos que la mano de Dios estuvo allí y ha estado siempre. Amistad. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, nos explica que al pecar caímos bajo las garras del maligno. Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Por esa razón, Jesús vino a quitarle ese dominio a Satanás. Con su sacrificio en la cruz, marcó esperanza y liberación para todo en el que cree en su palabra y también para quienes le obedecen. Ahora te invito a participar juntos de la sección de amistad. Primera pregunta, ¿quién fue el primer hombre en ser engendrado? ¿Quién fue el primer hombre en ser engendrado? Opción A, Adán. B, Caín. C, Abel. D, Set. ¿Quién de esos hombres aquí mencionados fue el primero en ser engendrado? La Biblia nos dice que este hombre fue Caín, según Génesis 4:1. ¿Quién fue el hombre calvo? ¿Quién fue un hombre calvo? A, Eliseo. B, Jacob. C, Elías. D, Aarón. ¿Quién fue un hombre calvo? ¿Ha leído usted esta historia? ¿Quién fue un hombre calvo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Continuamos. ¿Quién fue el primer hombre en plantar una viña? ¿Quién fue el primer hombre en plantar una viña? ¿Ha leído usted sobre este hombre? ¿Quién fue el primero en plantar una viña? A, Set. B, Lamec. C, Noé. D, Jared. 5 segunditos para que deje su respuesta. Dice Génesis 9:20 que este hombre fue Noé. ¿Quién fue el primer sacerdote mencionado en toda la Biblia? ¿Quién fue el primer sacerdote mencionado en toda la Biblia? A, Aarón. B, Moisés. C, Elí. D, Melquisedec. 4 opciones. Usted elija la que tiene la letra correcta. A, B, C o D. El primer sacerdote fue Melquisedec. Génesis 14:18 lo registra así. ¿Quién fue un hombre peludo o velludo? ¿Quién fue un hombre peludo o velludo? A, David. B, Esaú. C, Jeremías. D, Pedro. ¿Quién fue un hombre velludo o peludo? David, Esaú, Jeremías o Pedro. La respuesta se encuentra en el libro de Génesis 25:25. Estas descripciones coinciden con Esaú. ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? A, Samuel. B, David. C, Saúl. O D, Salomón. ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? Samuel, David, Saúl o Salomón. La opción correcta era la C. Primera de Samuel 11:15 nos dice que Saúl fue el primer rey de todo Israel. Pregunta 7. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? A, Gamaliel. B, Hileel. C, Ananías. D, Nicodemo. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? Opción A, B, C o D. La correcta está en Hechos 22:3 y era la opción A, Gamaliel. 8. ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? A, Raquel. B, Ruth. C, Noemí. D, Sara. ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? Noemí, Sara, Raquel o Ruth. ¿Qué dice su Biblia? Dice que fue Sara. Génesis 17:16 lo menciona así. Pregunta 9. ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? Abimelech. Opción A. B, Judá. C, Absalón. D, Sansón. ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? Dice la Biblia que era Absalón. Segunda de Samuel 14:26 lo dice así. ¿Quién fue el apóstol que llegó primero a la tumba de Jesús? ¿Quién fue el apóstol que llegó primero a la tumba de Jesús? A, Pedro. B, Juan. C, Tomás. D, Andrés. Les recordamos lo importante que es estudiar las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que este apóstol fue Juan y se encuentra registrado en su propio libro, capítulo 20, verso del 3 al 4. ¿Sabías que? En la Biblia se encuentran muchos nombres. Los más cortos son Og, Er, y el nombre más largo es Maher Salat Hasbaz y se encuentra en Isaías 8:1.
El versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el Salmo 118:8. El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino el libro de Job. Aprende con nosotros más curiosidades. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. ¿Deseas escuchar radio y televisión adventista las 24 horas del día? Te invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión Cristiana. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. ¿Sabes que lo más trágico del pecado fue no solo la muerte, sino también la separación de Dios y el hombre? El pecado hizo un muro entre nosotros y nuestro Creador, e incluso se fue desfigurando la imagen de Dios que había plantado en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro, para no oíros. Dios estaba tan amante y tan feliz de que los seres humanos estuvieran en un mundo sin pecado, que había provisto todo lo necesario para que ellos estuvieran bien. Sin embargo, Satanás causó el estrago del pecado, trayendo la tentación y el hombre cediendo a ella. Pero todavía hay esperanza. Jesús vino y murió. Si hoy estás en pecado, puedes ser restaurado, porque el Señor ya trazó el camino para derribar ese muro que estaba entre Dios y nosotros, y muy pronto Él ha de venir. Presta atención al mensaje. Mensaje. ¿Cómo es que un planeta perfecto, cuando salió de las manos de Dios, se convirtió en un caos? ¿Qué es pecado? Muchos tienen allí una cierta aislamiento, distanciamiento con esta palabra. Cuando escuchan la palabra pecado, ellos no pueden creer que en pleno siglo XXI se esté hablando de pecado, porque piensan que es una palabra ya muy antigua o es una palabra que solamente pertenece al mundo religioso. Hoy vas a entender muchas formas de poder comprender este tema de pecado y qué significa realmente pecar. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy vamos a responder muchas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Y como siempre, quiero invitarte para que puedas tener Biblia en mano, porque es así como estudiamos aquí la Biblia, la palabra del Señor. Y la Biblia siempre trae respuestas, trae esperanza. La Biblia nos ayuda a comprender el plan de salvación. Y hoy hablaremos cómo el ser humano, después de haber sido creado perfecto, cayó en la mayor condenación. Sin embargo, apareció Dios para restaurarnos. Allí donde estás, cierra tus ojos para poder orar y permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Querido Dios, estamos con la disposición para abrir tu palabra, escuchar acerca del mensaje que tienes para nuestro corazón. Y queremos que tu palabra, al ser abierta, pueda verse de manera nítida y clara para que hoy podamos tomar una decisión tan importante en nuestra vida. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder iniciar con el tema de hoy, yo tengo un regalo para ti, lo estamos presentando siempre, y hoy quiero ofrecerte el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí vas a entender, a través de este estudio bíblico, la manera como
las profecías revelan el futuro y todo lo que hoy está sucediendo. ¿Quieres conocer más de profecías? Ingresa a nuestra página web estudielabiblia.com y allí elige la manera cómo recibir este curso. De manera física, de manera virtual o también poder hacer un estudio bíblico a través de WhatsApp. ¿Qué te parece? estudielabiblia.com. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante. Para ello, quiero antes mostrarte una pregunta que aquí nos llegó desde Bolivia. Y es Guara quien nos hace esa pregunta. Hola, mi nombre es Guara, soy de Bolivia, soy la única dentista de la familia. Mis padres son adultos mayores y ellos tienen su fe basado en las creencias, en la cultura del país. Mi hermano es universitario y él definitivamente cree que Dios no existe, porque ve tanto sufrimiento alrededor en personas inocentes, entonces él no puede entender que si existiera un Dios pueda causar tanto dolor. El caso de la pandemia, cuando vemos familias separadas por pérdidas de seres amados y que ni siquiera pueden estar en el último adiós. Vemos también el caso de los refugiados, porque llegan cientos de familias al país sin prácticamente nada, niños que perdieron a sus padres en el camino y ahora a su corta edad tienen que enfrentar otra realidad. Entonces para él Dios no existe. Trato de conversar con él y presentarle que no es la ausencia de Dios, simplemente es que el ser humano se alejó de Dios, se alejó tanto que las consecuencias las vemos a nuestro alrededor. Pero no fue desde el inicio ese el plan de Dios. Dios es amor y nunca podría desear tanto mal al ser humano. Entonces conversamos, él no logra entender este punto y para él simplemente somos como ratones de laboratorio, donde si hay un Dios, él está como probando, experimentando en el ser humano, ¿no? Esa es la cuestión que tengo para ahora y espero que puedan ayudarme. Guara nos hizo una pregunta muy interesante. Y es que a veces no hay una explicación para poder hacer entender a alguien de cómo nuestro planeta perfecto cayó en manos del enemigo. El pecado es un misterio. Sin embargo, hoy vamos a intentar dar esas respuestas y vamos a dar respuestas claras a través de la palabra de Dios. Imagina la siguiente escena. Todos los días tú te levantas, escuchas las noticias, prendes la TV, ves los diarios y las noticias siempre dan vuelta casi en lo mismo. Asesinatos, pandemias, enfermedades, sufrimiento, pandillaje, droga. Cada día millones de personas mueren, hay tragedias, parece que la naturaleza a veces se enfurece. Todas esas noticias nos llevan a cuestionarnos y a preguntar ¿cómo surgió todo esto? ¿Y cuándo va a terminar todo esto? Extorsiones, asesinatos, muerte, despedidas, enfermedades, pobreza, miseria y dolor. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que dentro del plan de Dios era que todo este planeta continúe perfecto así como salió de sus manos. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hace es perfecto. El problema es cómo algo tan perfecto que salió de las manos de Dios vino a transformarse en todo este caos. La respuesta la encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 habla sobre la caída del ser humano. ¿Y a qué llamamos caída? Dios había dicho al ser humano que él no pueda acercarse de un árbol al cual él mismo lo llamó prohibido. Capítulo 2 y el versículo 16 dice así: Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden era clara. ¿Y por qué Dios dio esta orden? Porque Dios creó a los seres humanos con capacidad de elegir.
¿Y en qué momento tú usas tu libertad o tu capacidad de elegir? Cuando tienes dos opciones. Entonces, Adán y Eva tenían la opción de poder obedecer la voz de Dios y vivir eternamente felices, o desobedecer la voz de Dios y entrar en el terreno de la muerte, porque la orden era: el día que comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, encontramos que en el capítulo 3, Satanás, que fue un ángel creado que se rebeló contra Dios, estaba en esta tierra. Y él usó de manera allí, voy a decir, extraordinaria, en el asunto del plan malévolo que él tuvo para hacer caer a aquella primera pareja creada por Dios. Porque su plan funcionó y fue perfecto. Adán y Eva gustaban mucho relacionarse con Dios porque Dios los creó por una relación cercana. ¿Y cómo fue interrumpida esa relación? Satanás se disfrazó porque él nunca da la cara, él siempre se disfraza detrás de algo bonito, él siempre se coloca detrás de algo hermoso, sin hacerte saber sus intenciones, coloca duda en el corazón y siempre ofrece lo que no puede dar. Y así ocurrió. ¿Qué cosa usó en el jardín del Edén? Los sentidos. Hasta hoy continúa Satanás allí seduciendo nuestros sentidos. Por eso cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que pruebas, cuida lo que tocas. Es a través de los sentidos que se alimenta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro. Es a través de los sentidos que son las puertas abiertas para poder alimentar todo lo que tenemos dentro de la vida. Ahora, ella fue seducida por la serpiente, seducida para poder desobedecer a Dios. Y Dios tenía por lo menos dos opciones. La primera opción es decir: bueno, ustedes pecaron, así que ustedes van a morir. Acabó todo el asunto. La segunda opción era anular su ley. Cuando no hay ley, no hay pecado. Para que veas que la ley de Dios no puede ser anulada, Él colocó una tercera opción. Ustedes van a morir, pero no la muerte eterna. Yo voy a tomar su lugar y voy a morir en lugar de ustedes. Por eso, el momento que Adán y Eva pecaron, ocurrió el primer sacrificio para poder cubrir con pieles a aquellos que estaban cubiertos de hojas de higuera. Y aquel cordero que fue muerto en el Edén ya representaba a Cristo. Él tomó nuestro lugar porque su ley no puede ser alterada. Y la muerte de Jesús en la cruz es la evidencia que la ley de Dios no puede ser abolida. Entonces, ¿qué cosa hizo Jesús? Tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestra condenación. Y por eso hoy vivimos en la desgracia que vivimos: sufrimiento, dolor, terror, miseria. La pregunta es: ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Acaso no tenía poder? Claro que tenía. Si Dios hubiese destruido a Satanás inmediatamente, probablemente hubiese quedado una duda en el universo. La duda es: ¿acaso Él tiene razón? ¿Por qué lo destruyó tan pronto? Y si alguien más se revela, ya la obediencia no sería por amor, sino por miedo. Y Dios permitió que el tiempo pueda decir quién tenía la razón. Y en ese tiempo se vio el verdadero carácter y la verdadera intención de Satanás. Todo lo que él quiso crear, aquí está: la destrucción, odio, muerte, enfermedad, miseria y todo lo que nosotros vivimos. Hoy queda claro ante el universo cuál fue su verdadera intención. Por eso no destruyó. Y el tiempo, allí se demostró a través del tiempo para todo el universo de que Dios es amor y que Satanás es el peor y mayor criminal de toda la historia. Sin embargo, allí se cometió el primer pecado. ¿Cómo surgió? La respuesta es un misterio. Porque el pecado se trasladó a la tierra, no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. ¿Cómo comenzó? En el corazón de un ser perfecto que usó su libertad para poder rebelarse. Esto ya hablamos en el programa anterior. ¿Cómo es que un ángel se convirtió en demonio? El pecado es un misterio porque es enigmático, no tiene presuposición, ni causa, ni motivo. Es un intruso y abrió un paréntesis dentro del amor de Dios y la gracia divina. Además, el pecado es complejo y multiforme porque tiene 1000 caras y se manifiesta de una manera increíble. El primer pecado comenzó en el cielo, el primer pecado en la tierra comenzó con Adán y Eva.
Sin embargo, el pecado tiene 1000 caras. Y es por eso que en la Biblia, los escritores bíblicos o los profetas intentaron allí señalar para nosotros de diferentes maneras lo que significa pecado. Porque si alguien me pide una definición de pecado, hay muchas maneras de definir el pecado. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Pecar es errar al blanco. Es el primer concepto de pecado. Cuando una persona pierde su referente moral y se desvía del camino, eso es pecado. Este es el camino correcto. Te desvías, estás pecando. Entonces, ¿qué cosa es pecar en su primer concepto? Fallar. ¿Cuál era el destino que Dios tenía para Adán y Eva? Una eternidad feliz. ¿Qué cosa hicieron ellos? Se desviaron. ¿Qué cosa hicieron? Pecaron. Es errar al blanco. Más o menos es como cuando un jugador tiene que patear al arco y patear a otro lado. Cuando falla un penal. O cuando tiras una flecha y no aciertas. Eso más o menos es la primera representación, el primer concepto de lo que se llama pecado. Sin embargo, hay un segundo concepto de pecado. Es subvertir la realidad. ¿Qué significa eso? El pecado afecta, distorsiona, corrompe la naturaleza del ser humano, enceguece a la persona y lo lleva a considerar el mal como bien y el bien como mal. Subvierte la realidad. Un ejemplo, la idolatría es pecado porque en vez de adorar al Creador, el ser humano venera a la criatura. El pecador no valora lo espiritual y empieza a valorar ¿qué cosa? A un ser humano. Me llama mucho la atención cuando el ser humano quiere justificar la idolatría y dice yo no adoro, yo solamente venero, yo solamente respeto. ¿A quién? A una criatura. Ya vimos en el tema anterior que ni siquiera los ángeles reciben adoración. Y cuando tú dices yo voy a venerar, me voy a postrar delante de una escultura, ¿delante de quién? ¿San Pedro, San Pablo? Mira lo que dice el apóstol Pablo. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, dice así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿De qué día está hablando? De su segunda venida. Pablo no dice, de aquí me voy al cielo y desde allí voy a interceder por ustedes. Ustedes tienen que orarme a mí y yo voy a interceder por ustedes a Dios. Porque el único mediador intercesor es Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Invertir la realidad. La veneración y la adoración que debe ser dirigida para Dios, ahora se dirige al ser humano. Eso es pecar. Ahora, cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, mira lo que dice. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, se todo en la vida del ser humano. Número 3, pecar es quebrar un pacto. Cuando tú rompes la paz, estás pecando. Pecado te lleva a una ruptura de relaciones, primero con Dios y luego con tus semejantes. Eso también es pecar. ¿Qué más es pecar? Pecar es actuar sin fe. Esto es el pecado por omisión. Hay personas que dicen, yo no peco porque no mato, no robo, no miento, no adultero, no hago esto, no hago lo otro. No. Pecar, mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Incluso tú puedes hacer acciones buenas con motivaciones equivocadas. Alguien puede dar una limosna solamente para colocar una foto y para ser aplaudido por los demás. Es una acción buena, pero se convierte en pecado el momento que su motivación está manchada. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Eso dice la Biblia. Y mira lo que dice Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Te das cuenta? Pecado no solamente es hacer cosas equivocadas. Pecado también es no hacer aquello que es correcto. ¿Qué cosas correctas tú sabes que debes hacer en la vida y todavía no las has hecho? Sabes que tienes que entregarte a Jesús, por ejemplo, y todavía no lo has hecho. Sabes que tienes que ser bautizado, sabes que es bueno y no lo has hecho. Sabes que tú tienes que cuidar tu cuerpo, pero no lo haces. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Entonces, pecado aquí es actuar
sin fe. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues pecado es transgresión, infracción de la ley. ¿Qué cosa es el concepto? ¿Cuál es el concepto de pecado aquí? Pecado es quebrar la ley de Dios. La ley moral, la ley que Él escribió con su propio dedo, que de eso vamos a hablar ya en el próximo programa. Eso es pecar, quebrar su ley. Proverbios 28:9 tiene una declaración realmente asustadora para muchos. Allí dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. 1 Juan 3:4, ¿qué cosa dice? Pecar es transgredir o romper la ley de Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecar? Desobedecer la ley de Dios. No oír, rechazar incluso su ley. ¿Qué más es pecado? Pecado es decir no a Dios. Escucha bien este concepto. Pecar es rechazar la salvación provista por Dios. Esto se llama rebelión. Es decir, es rechazar la vida para continuar en el camino de la muerte. Cada vez que tú rechazas una oportunidad que Dios te da para salvación, tú estás pecando, porque te estás desviando del ideal que Dios tiene, del propósito por el cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para una relación estrecha con Dios. Vivir lejos de Dios es vivir lejos de la vida, porque Dios es vida. Y el que da la espalda a la vida entra en oscuridad y entra a caminar en el terreno de la muerte. Cuando tú rechazas a Cristo, estás rechazando la vida. No estás rechazando una religión. Yo aquí no estoy hablando de religión, estoy hablándote de vida. Cuando aceptas a Cristo, realmente puedes tener vida en abundancia, calidad de vida y esperanza de vida eterna en el futuro, porque eso sí, eso es lo que hace la fe. Cuando tú rechazas las oportunidades que Dios te da, lo que estás haciendo es pecando. Entonces, cada vez que postergas, cada vez que rechazas, estás cometiendo pecado. Por eso Hebreos 3:15 dice: no seáis rebeldes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque al endurecer el corazón, el pecado toma control de la vida. Y este es un asunto que hoy vamos a tener que analizar. ¿Por qué? Porque aquí voy al corazón de lo que hoy quiero decirte. Nosotros no hemos aprendido aún a definir qué cosa es pecado. Nosotros pensamos que pecar es mentir, es robar, es adulterar, es hacer lo malo. Y está bien, eso es pecado, pero eso no es la esencia del pecado. Nosotros tenemos que comprender hoy qué cosa es realmente pecado. Ya te di varios conceptos de lo que la Biblia muestra acerca de lo que es pecado. Sin embargo, hoy quiero mostrarte uno más. El pecado hoy es asociado con actos, ¿verdad? Tú estás pecando, robaste, estás pecando. Es verdad. El problema es más profundo que eso. ¿Me entiendes? Robar es la acción, pero el pecado es más profundo, porque su raíz está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que quiere estar independiente de Dios. Yo aquí puedo resumir lo siguiente. ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, no existen aquellas acciones porque tu corazón está ocupado por Dios. Sin embargo, pecado en sí es más que una acción. Es verdad que aquel que mata peca, aquel que roba peca, aquel que adultera peca, es verdad. Pero pecado va más allá que acciones. Pecado es un estado. Pecado es lo que yo traigo desde el momento que ya nazco, está en mi corazón. Las acciones son el resultado de lo que hay dentro. Las palabras son el resultado de lo que ya pensé. Mis acciones son el resultado de lo que planifiqué. Entonces, pecar no es simplemente hacer. El pecado ya vive. ¿Dónde se fabrica? En el corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. La mayor fábrica del mundo es la mente. Ahí se fabrica todo. Ahora, préstame atención. Los actos de pecado son consecuencia de nuestro estado de pecado. Eso es el verdadero concepto. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, los pecados en plural vienen del pecado en singular. ¿Qué cosa es pecado en singular? Tú y yo traemos una naturaleza de pecado. Es algo que está dentro de nosotros.
No hay manera que nosotros lo podamos cambiar a menos que sea por el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado siempre estará allí. Porque no hay una limpieza humana para ello. Solamente un milagro divino puede ser el milagro de la transformación a través del nuevo nacimiento, cuando uno nace en Cristo Jesús. Entonces, el pecado va más allá de acciones. Es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? Que Cristo haga una obra de transformación en nuestra naturaleza. Nuestro verdadero concepto de salvación viene de nuestro concepto verdadero de pecado. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay personas que dicen, yo soy muy bueno como para poder ir a una iglesia, como para poder servir a Dios. Yo me voy a salvar. Yo no soy como ese cristiano que es deshonrado, es adúltero, es perverso, es malo, es deshonesto. Y tú piensas que no eres pecador porque no cometes pecado. Préstame atención a lo que te voy a decir. Quien realmente reconoce que es pecador es el único que necesita de un Salvador. Y si tú piensas que no necesitas de un Salvador, es porque no reconoces que eres pecador. Y si no reconoces que eres pecador es porque no has entendido qué es pecado. Pecado no solamente son obras. Pecado es nuestra condición. Somos pecadores. Lo que pasa es que en la vida nosotros intentamos cortar los frutos en lugar de trabajar con la raíz. Por eso cuando una persona peca, lucha con el pecado y dice, este pecado me vence, me vence, me vence. En lugar de estar luchando con el fruto, arranca la raíz. Solo que esa raíz no puede ser arrancada por nosotros. Nuestra parte es ir para que Dios pueda ir transformando nuestra naturaleza. Yo no puedo impedir que un árbol de naranjas dé naranjas porque ella creció, la naranja fue creada para dar naranjas. No puede dar uvas porque no es una planta de uva. Los seres humanos no podemos hacer obras de bien a menos que Cristo transforme nuestro interior. Entonces lo que necesitamos no es un cambio por fuera, es un cambio por dentro. Los cambios por fuera son maquillaje superficial, eso es hipocresía. Puedes tener una cara de bondad, sonrisa para todo el mundo, pero nadie sabe lo que realmente tú piensas. Tú puedes admirarte de aquel que es pecador. Él es un adúltero. ¿Y cuántas veces adulteraste en tu mente? Tú puedes decir, el gobierno es corrupto. ¿Y cuántas veces tú no devolviste el vuelto cuando te diste cuenta que se equivocaron? ¿Acaso eso no es corrupción? ¿Te das cuenta que el pecado es más amplio de nuestra corta visión? Además de eso, fíjate una cosa. Jeremías 13:23 dice así, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ustedes podrán hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal. Una pregunta que demanda una respuesta inmediata. ¿Será posible que podremos hacer el bien cuando estamos acostumbrados a hacer el mal? ¿Podremos cambiar nuestra naturaleza? ¿Nuestra naturaleza pecaminosa? No es posible humanamente, a menos que no ocurra un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, donde Dios coloca en nosotros una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza tiene que ser alimentada todos los días a través del estudio de la Biblia y la oración para que pueda vencer nuestra antigua naturaleza. A eso llamó el apóstol Pablo el viejo hombre, que cada día tiene que ir desgastándose, cada día tiene que ir muriendo, aquella naturaleza pecaminosa con la cual venimos a este mundo. Humanamente es imposible, pero nada es imposible para Dios. Y una de las cosas que hace el pecado es que desde el momento que entró, afectó a toda la humanidad. El pecado es mayor que una pandemia, porque desde el momento del primer afectado, todos los otros seres humanos ya venimos a este mundo con pecaminosidad o naturaleza de pecado en nuestra vida. Hoy quiero mostrarte cuál es la solución para este problema. Por eso vamos a una breve pausa, no cambies el canal, ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil.
Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de pecado. Y vimos que pecado va más allá de la desobediencia en el jardín del Edén, va más allá de actos pecaminosos. Hoy estamos viendo varios conceptos sobre pecado, sobre lo que la Biblia dice, lo que significa pecar. Incluso no hacer lo bueno sabiendo es pecado. Y hoy queremos ver algunos otros aspectos, cómo esto afecta totalmente nuestras relaciones, nuestra vida, pero sobre todo queremos ver cuál es la solución. Vamos a profundizarnos un poquito más en el problema, porque cuando somos conscientes de nuestro problema, buscamos la salida. Uno va al médico cuando sabe que está enfermo. Mientras no reconozca que está enfermo, no busca medicina. Entonces, cuando reconocemos cuál es nuestra verdadera condición, vamos a buscar realmente a Dios. ¿Por qué hoy la gente no quiere escuchar más de Jesús? Porque cada vez es menos consciente de su realidad. Porque si fuese más consciente de su condición, buscara con más desesperación el remedio. Y el único remedio es Jesús. Él es el único que puede transformarnos. El pecado afecta a todos. Empezó en el Edén y afectó a todos los descendientes. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imagínate, ya lo traemos en nuestros genes, en nuestra naturaleza. La muerte pasó como una herencia. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la consecuencia. Por eso que hoy sufrimos consecuencia, ¿verdad?, de destrucción, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Esa es la razón. Nos afectó a todos. Ahora, no existe en la tierra alguien que no peque. Ni uno. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Me llama mucho la atención lo que dice aquí Salomón. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú puedes decir, está equivocado porque yo hago obras de bien. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? No hay. Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces esa es nuestra condición. Incluso el ser humano ya viene a este mundo siendo pecador. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y el pecado, ¿dónde viene enraizado? En nuestro corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. Nuestra mente se pervirtió, se degradó. Nuestra mente es aquella que nos lleva lejos de Dios y es aquella que le gusta practicar o hacer cosas que hacen daño. Jesús habló en el libro de Mateo capítulo 7, o capítulo 6, versículo 19, que toda la impiedad humana nace en el corazón del ser humano. Las malas intenciones, los malos deseos, las malas palabras, las malas acciones nacen en el corazón porque está enraizado. Entonces, el pecado trae culpa. Y eso es algo que todos lo experimentamos en la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis 3:10, que lo primero que hicieron es esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque ellos ya traían una culpa. Por eso tuvieron miedo ahora de ver el rostro de Dios y oír la voz de Dios. Hoy hay tantas personas que están sumergidas en la culpa, no pueden dormir, no pueden hacer, afecta todo su mundo, afecta su mente, afecta su trabajo, por la culpa que tienen, porque eso es lo que trae el pecado. Dolor y culpa. Y el pecado trae consecuencias terribles. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Los seres humanos hemos aprendido a categorizar el pecado. Pecado grande, pecado chiquito. Ningún pecado es pequeño ante Dios. Sin embargo, sí hay tamaños de consecuencias. Hay consecuencias mayores y hay consecuencias menores. Hay marcas y heridas que nosotros podemos evitar en la vida si solamente
caminásemos con Dios. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 27 y versículo 28 nos dice que no podemos jugar con el pecado. Mira cuán peligroso es. Proverbios capítulo 6, versículo 27 y versículo 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Personas que les gusta jugar con el peligro y finalmente terminan muertos. Aquel que juega con el pecado siempre termina en la destrucción. Lo que Dios quiere librarnos es de las consecuencias, de la amargura del pecado. El pecado siempre viene disfrazado. Satanás lo presenta en una caja envuelta, como una caja de regalo. Recuerda que en Juan 8:44 Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y la recomendación de Jesús, ¿cuál fue? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Más fácil es mirar el camino de placer. Es mucho más fácil. Hay más diversión, hay más luces, hay más placer, hay más cosas, pero finalmente es un disfraz, porque el final es muerte. Ya Salomón escribía en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. El pecado esclaviza. El libro de Juan capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el pecado no fuera agradable, nadie caería en él. Pecado produce adicción. Por eso hay tantas personas que no pueden salir de algún lugar donde ellos cayeron, de algún vicio. Es difícil. Sin embargo, Jesús vino para poder libertarnos del pecado, de las cadenas. Él rompe cualquier cadena. No hay nada imposible para Él. El pecado es un autoengaño, porque el ser humano piensa que es libre, pero no lo es. Dice: yo vivo mi vida, yo disfruto mi vida, yo hago lo que quiero. Esa es una ilusión, una falsa libertad, confundida con libertinaje, que trae consecuencias amargas. Y luego uno está llorando y dice: ¿por qué? Si no hubiese pasado esto, si no... Pero ya es tarde. Hay marcas y heridas en la vida de cada persona que pudo haberse evitado. El centro del pecado, el problema de nuestra pecaminosidad está en la mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente controla finalmente a todo el ser humano. Y recuerda, un solo pecado acariciado puede destruirte completamente. Uno solo. Puedes decir: eso es chiquito. Ese chiquito puede acabar contigo, con tu familia, con tus sueños, con tu vida. Todo aquello que demoraste en construir por mucho tiempo puede ser derribado de una manera rápida. Y recuerda que el pecado es mortal. Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mayor asesino de este mundo se llama pecado. Tú conoces una ratonera. Es un instrumento de metal que sirve para poder cazar ratas. No cazar, matar ratas. Y esa ratonera fue creada para eso, solo que allí es colocada una trampa. Y la trampa es colocar dentro de la muerte algo que tanto le gusta a la rata o al ratón. ¿Qué cosa es lo que se coloca? Un poco de queso, un poco de comida. Entonces el ratón va, olvida que existe la ratonera y el olor, el hambre, lo lleva a comer aquello que le da placer. Y por comer, allí es atrapado por una ratonera que finalmente termina muriendo. Satanás es así. Coloca siempre delante de nuestros ojos cosas que nos gustan.
nos atrapa y después nos mata, porque el pecado causa muerte. Ya causó una muerte ahora, todos estamos condenados a morir. Gracias a Dios que Él vino a librarnos de la muerte eterna. Por eso es que va a haber resurrección para aquellos que mueren creyendo en Cristo. Sin embargo, el pecado mata. Mata ilusiones, mata sueños. O nos mata eternamente o nos mata lentamente. Porque hay personas que aun cuando están vivas están muertas por dentro. Son cadáveres. Finalmente, pecado es separación de Dios. Al separarse de Dios, el ser humano entra en el terreno de la muerte. Juan 3:19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Solo quien sabe que es pecador necesita de un Salvador. ¿Qué cosa es pecado? En conclusión, pecado es autonomía de Dios. Cuando tú te separas de Dios, entregas tu vida bajo el control y el dominio de Satanás. Tus deseos y pasiones se colocan en armonía con el diablo. Y finalmente acaba destruyendo para siempre tu vida. Destruye la imagen de Dios. Aquello que Dios quiere restaurar por causa del pecado, Satanás continúa destruyendo a través del pecado. ¿Y cuál es el mayor problema del pecado? Préstame atención. No es tener una herida. A la herida vamos a llamar que es pecado. Es rechazar la medicina. Rechazar el único medicamento que puede sanarnos. Rechazar la gracia de Dios. Ese es el mayor problema. Nadie se va a perder por ser pecador. Se va a perder por rechazar la medicina para su pecado. Ese es el mayor problema humano, porque Dios ya proveyó una solución para nuestro problema. ¿Y qué cosa es lo que se dice allí acerca de la esencia del ser humano? Hay 4 conceptos. Hoy te quiero mostrar ellos. Primer concepto es el concepto liberal y humanista. Dice, el ser humano es esencialmente bueno, es decir, su esencia es buena. Y ellos piensan así: el ser humano es básicamente bueno y solo necesita una ayudadita para encontrar el camino de felicidad. Alguien le ayuda y ya encontró el camino de felicidad. Ahora, el pensamiento conductista dice, el ser humano es esencialmente neutro. ¿Qué significa? Nacemos sin naturaleza determinada, como una superficie en blanco. El ambiente nos influencia para ser buenos o malos. Es decir, tú puedes ser bueno o malo de acuerdo a la condición donde te desarrollaste, donde creciste. Y existe el pensamiento, otro pensamiento fatalista, ¿verdad? El ser humano es esencialmente malo. Somos malos, nacemos egoístas, pero como nos enseñan a sonreír, a decir por favor y gracias, parecemos ser buenos por fuera, pero estamos podridos por dentro. De estos 3 conceptos sobre la esencia del ser humano, hay una cuarta que es bíblica. Y mira lo que dice: el ser humano fue creado bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Fue creado bueno, pero cayó en pecado y se volvió totalmente malo. Cada faceta de la personalidad humana fue afectada por el pecado. Tanto así que cuando vamos a Isaías capítulo 1, versículo 5, dice que desde la cabeza del pie, o desde la cabeza hasta la punta del pie, todo está podrido, todo está lleno de llagas. Imagínate, no hay en él cosa sana. Esa es nuestra condición. Ahora, no solamente la totalidad de la humanidad fue afectada, sino también cada persona en su totalidad. El pecado afectó el intelecto, las emociones, los deseos, las motivaciones, aún el cuerpo. Eso no significa que los incrédulos no pueden hacer cosas buenas. Ellos pueden, pero en términos de vida espiritual están muertos en sus obras porque están contaminadas por el pecado. Entonces, aferrarse a un pecado nos hace perder la conciencia de pecado. Uno ya a lo que antes llamaba pecado, ya no llama pecado. Tú has visto cómo varios valores y principios hoy ya no son llamados o son ignorados. ¿Por qué? Porque el pecado entró, la sociedad lo aceptó y lo que antes se llamaba pecado hoy ya no es pecado. El ser humano se acostumbró a eso. El problema, una vez más te repito, no es tener la herida, sino rechazar la medicina. ¿Por qué? El pecado afecta totalmente al ser humano. Afecta la conciencia porque lo cauteriza. Afecta las emociones. Le hace obstinado, rebelde. Afecta lo espiritual porque lo aleja de Dios.
Afecta lo moral porque lo hace corrupto. Afecta la fuerza de voluntad porque lo hace vulnerable. Afecta la vitalidad porque lo enferma. Afecta la fe porque lo desanima. Y allí Salmos 13:3 dice que todos estamos corrompidos por el pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? Estamos graves. Si alguien nos hace una radiografía espiritual, todos estamos condenados a morir, estamos muriendo lentamente. Y hay varios caminos que el ser humano ya inventó. Por ejemplo, el gnosticismo dice, la salvación ocurre cuando sabes. Así que mientras más conocimiento tengas, más puedes tener acceso a la salvación. El legalismo dice, la salvación ocurre cuando tú haces. Y hay personas que dicen, vamos a hacer obras de penitencia, obras de caridad, vamos a hacer. Eso es legalismo. El perfeccionismo dice, la salvación ocurre cuando tú eres. Entonces la persona que no es perfecta no puede ser salva. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación ocurre por la justificación. La justificación es el método divino. La salvación ocurre cuando tú crees en Cristo. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice, aquel que en Él cree no es condenado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es la solución para nuestro problema. Y tú sabes que esa solución Dios ya lo había creado antes que llegue el problema. 1 Pedro 1:18 dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo cual recivisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios diga allá en el jardín del Edén o allá en la creación, haya luz, se dijo en la eternidad, haya cruz. La cruz sería el puente para redimir al ser humano. Y Jesús se ofreció para morir en nuestro lugar. La salvación tiene que ver con sustitución. Tomó nuestra condición, tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar para darnos esperanza de vida. Por eso el texto de mayor esperanza es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es vista como propiciación. La propiciación viene del ambiente de culto, donde antiguamente las culturas pensaban que los dioses necesitan ser apaciguados su ira con sacrificios humanos. Pero la propiciación en el caso de Dios es que Dios mismo se ofreció por nuestra culpa. Es vista la cruz como redención. La redención viene del ambiente de mercado. Los esclavos eran comprados, eran redimidos cuando alguien quería darle libertad. Y Jesús vino a rescatarnos y pagó con alto precio nuestro rescate. Pedro dice, dando su propia vida. La cruz también es vista como justificación. No somos justos, pero Él coloca sus méritos para que seamos justos. La cruz es vista como una reconciliación. Cuando éramos enemigos de Dios, pasamos a ser amigos de Dios. La cruz es el único camino para reconciliarnos nuevamente con Dios. El camino está abierto. La puerta está abierta, la deuda está pagada, solo tiene que ser aceptada. Porque de nada sirve el sacrificio de Jesús si tú no lo aceptas como tu Salvador en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor error humano? Rechazar la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La salvación no tiene que ver con lo que hacemos. La salvación tiene que ver con lo que alguien hizo. Es Dios. No tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que tú permites que Dios haga en tu vida. Eso tiene que ver la salvación. Las personas no se perderán por cometer muchos pecados, se perderán por rechazar la gracia de Dios. Quiero que entiendas algo. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y hay muchas personas que dicen, bueno, entonces soy salvo por gracia, yo no necesito obedecer a Dios, no necesito guardar la ley, no necesito de nada, porque la gracia hace todo. Ten cuidado por una cosa, porque la Biblia es clara cuando habla acerca de salvación. Y hay un texto más que yo quiero mostrarte. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Nadie se salva por hacer otra cosa, somos salvos por gracia. Pero el versículo 10 dice así, somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Qué significa eso? La gracia que te salva es la gracia que te transforma. ¿Y qué significa transformación?
Coloca tu vida en armonía con los mandamientos de Dios. La obediencia es un fruto de la fe. Entonces, cuando la gracia de Dios es recibida en el ser humano empieza a producir frutos, no porque los frutos salven, no porque la obediencia te salve, sino que es el resultado, la evidencia de la gracia transformadora de Dios. La gracia es un regalo de Dios, pero la gracia no te deja en la desgracia, te saca de la desgracia del pecado y te coloca en armonía con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Eso es lo que hace la gracia. Me encanta esta frase. Hay 4 cosas que Dios no conoce. Número 1, Dios no conoce un pecado que no odie. No conoce un pecador que Él no ame. No conoce un pecado que Él no perdone. Y no conoce un tiempo mejor para aceptar la salvación que hoy. Porque el mañana puede ser tarde. Cuando Jesús exclamó allá en la cruz, consumado es, según Juan 19:30, Jesús estaba diciendo, tu deuda está pagada. Hoy tú tienes derecho a vivir. Sin embargo, la salvación que se efectuó en la cruz no tiene ningún valor a menos que hoy no aceptes a Jesús como tu Salvador. Porque hoy Jesús está aplicando en el santuario su sangre en favor de todos aquellos que lo aceptan. Acepta a Cristo. No temas nada de lo que pueda suceder porque Dios ya te perdonó. Él te ama y hoy está con los brazos abiertos para darte una nueva página y una nueva oportunidad. Dios quiere hacer un trabajo extraordinario en tu vida. Dios te ama. Un día en una cruz dio su vida por ti. Tú y yo merecíamos esos clavos. Tú y yo merecíamos esa corona de espinas. Tú y yo merecíamos la muerte eterna. Pero Dios tomó nuestro lugar. ¿Cómo seremos los seres humanos que podemos rechazar un amor tan grande? No rechaces la gracia de Cristo. Los brazos de Jesús hoy continúan abiertos y esperándote para transformar tu vida. Un día el pecado será eliminado para siempre. Malaquías 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. Pero hoy Dios quiere también limpiar tu corazón. ¿Aceptas el perdón de Dios? ¿Quieres que Él te quite de la culpa? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón hay tanta maldad. Somos pecadores y reconocemos que tú eres nuestro único Salvador. Libértanos de la culpa, de la esclavitud, de las adicciones, de aquello que nos separa de ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y que tu gracia hoy cure las heridas que el pecado nos dejó. Danos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo fue saber en esta tarde que aún nosotros los seres humanos perdidos, pecadores, podemos ser restaurados a la imagen y la semejanza de Dios. Si comprendiste el mensaje y te gustó, por favor compártelo, suscríbete al canal, lleva el enlace a otras personas que no conocen de Jesús para que ellos también puedan recibir esta hermosa bendición de poder prepararse para su pronto regreso. Dios te bendiga y sigamos disfrutando de los minutos que restan con esta selección musical en el día sábado. Saludos y feliz semana. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy
Acepto que no soy lo más perfecto, sí, lo tengo que admitir sin reprochar. Pero hay alguien que me ve distinto a los demás, me ama tal cual soy y nada más, porque se empeña en ver mi mal. Si tengo para dar más que un simple regalo musical, porque puedo triunfar, puedo inclinarme a ti, Señor. Haz de mí tu favor, dame de tu santa gracia, llena hoy mi vivir, quiero agradarte, déjame hoy mostrar que en tu santidad me amas y que soy única y especial para ti. Luz en vez de oscuridad es lo que tú me das, las fuerzas cuando estoy por desmayar. Nada bueno hay en mí, mas tú conmigo estás, pintando mi paisaje con tu paz, porque me empeño en dudar que tú conmigo estás. Si aún tu cruz me muestra tu piedad por mí, solo por mí, porque me amas tal cual soy. Haz de mí tu favor, dame de tu santa gracia, llena hoy mi vivir, quiero agradarte, déjame hoy mostrar
mucho antes de nacer, escribiste un plan de amor perfecto y sin error. Y a pesar que te di la espalda, y a pesar de mi vil traición, fue tu sangre derramada en mi favor. Y aunque no lo merecías, dejaste todo y bajaste para salvar al mismo pueblo que te iba a entregar. Cargaste el precio del pecado sobre tus hombros maltratados y regalarnos vida eterna y libertad. Cuánto amor nos tienes, oh Señor, que enviaste a tu Hijo por salvar al pecador. Nunca merecimos tu perdón. Venciste a la muerte, tu gracia me salvó. Perdóname Dios. Triste de crucifixión y las tinieblas cubrieron todo alrededor. Con su mirada llena de amor, aún en la cruz por mí pidió. Padre, no saben lo que hacen, perdónalo. Solo revelaba que el día pronto llegaría, que tu promesa anunciada firmemente se cumplía. La tierra empezó a temblar, la piedra se empezó a mover. Es Jesús quien resucita con poder. Cuánto amor nos tienes, oh Señor, que enviaste a tu Hijo por salvar al pecador. Nunca merecimos tu perdón. Venciste a la muerte, tu gracia me salvó. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Ya está disponible en la tienda de Amazon.com el libro para colorear Historias de la Biblia para pequeñines.
Y también, si te encanta la lectura, el libro Cuando el mundo cambió, escrito por Rubén Morales. Te invitamos a que puedas ver en la descripción de este video el enlace para que puedas también adquirirlo. Demos un vistazo al contenido del libro.